Muy bien, entonces tenemos aquí en el cálculo de que el voltaje es igual al producto que hay entre la intensidad y la resistencia. Muy bien. Resulta que para esto salen tres ecuaciones muy básicas. Entonces, aquí, voltaje, intensidad y resistencia. Si yo quiero hallar una de las ecuaciones que hago, voy a hallar voltaje, tapo voltaje, y ¿cómo quedan estas dos valores? Quedan ahí. ¿Qué operación está? Todo, ¿me siguen? Intensidad o resistencia. ¿Bien? ¿Cómo hago para hallar entonces la intensidad? ¿Cómo queda ahí la ecuación por intensidad? Resistencia por voltaje, ¿no? No. Dividido en... Entonces, voltaje sobre resistencia. Yo tapo I, queda voltaje sobre resistencia. ¿Y resistencia entonces cómo sería? Voltaje sobre intensidad. Voltaje sobre intensidad. Muy bien, copien hasta ahí, por favor. Tenemos que hacer. Sí. ¿Listo? Un momentico, profe, no alcancé a copiar el triángulo. Ahorita lo vamos a copiar. Igual en edición lo puedes ver. Profe, una preguntita. Hoy hasta qué hora vamos? Hoy hasta qué hora vamos? Hasta tu parte. Muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta el cuerpo aguante. Muy bien. ¿Me recuerdan entonces cómo se dibuja un circuito eléctrico? ¿De qué se compone un circuito eléctrico? Los conductores, el foco, el foco, el switch, la fuente de energía. Una fuente de poder. Profe, le escuché entrecortado. Muy bien, entonces, una fuente de poder, un elemento controlador, Control. una carga y los conductores eléctricos. Entonces voy a dibujar un circuito eléctrico.
Muy bien, entonces hasta allí ya tengo un circuito eléctrico que lo compone una fuente de voltaje. ¿Qué tipo de carga es esa que está allí? ¿Qué tipo de carga? Una batería, una pila. No, no, no. Es una Esta es la batería. La de allá, ¿qué es? ¿La carga qué es? Es un calor, una resistencia de calor. Es una resistencia, solamente una resistencia que genera calor. Muy bien. Vamos entonces a calcular nuestro circuito con una sola resistencia. ¿Listo? A la fuente de voltaje vamos a darle un valor de 12 voltios. Muy bien, tengo el valor del voltaje, de la fuente de voltaje. Vamos a darle un valor a la resistencia. Entonces la resistencia vamos a darle un valor de 220 ohmios. Muy bien, entonces en este circuito nosotros conocemos dos valores, el valor del voltaje y el valor de la resistencia. ¿Qué valor nos falta conocer? ¿Cuál? El del switch. No, el switch no tiene ningún valor. La intensidad. La intensidad, muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la intensidad? Dividido 12 por 200, 2 entre 220. Muy bien. Entonces, la intensidad es lo que circula a través de ese circuito. ¿Qué voy a hacer? Sí, lo divido. Pero antes de eso, debo de invocar, como decimos los electricistas, invocar la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. ¿A qué es igual la intensidad según la ley de Ohm? Sin valores de números, sino a qué es igual. ¿Cómo sería? Dice a la cantidad de electrones que circulan por un conductor. Listo, pero según la ecuación de ley de Ohm, intensidad es igual a qué? Corriente eléctrica, ¿no? Sí, pero es igual al voltaje dividido sobre El voltaje de fuerza potencial. voltaje dividido a la resistencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer siempre de primero. Uy, se me volteó la cámara. Eso es lo que vamos a hacer siempre de primero. Lo que vamos a hacer es invocar la ecuación. La ecuación dice que para hallar la intensidad, debo de dividir el valor que tiene el voltaje sobre el valor que tiene la resistencia. Entonces, coloco I es igual a V sobre R. Ahora sí, reemplazo por valores numéricos. ¿Listo? Después de yo haber reemplazado ya por valores numéricos, I es igual a 12 voltios sobre 220 ohmios, entonces ya realizo la operación matemática. ¿Cuánto me da esto? Eso es una división, ¿cierto, profe? Sí, exacto. ¿Cuánto me da? 0,05 me dio. A mí también me dio 0,5. Muy bien, para hacer más Profesor, a mí exactos, me dio como el 0,054. Muy bien. ¿Y en qué valor nos da, en qué unidad de medida nos da la intensidad? La intensidad se mide en qué? En amperios. En amperios. Entonces nosotros para abreviar colocamos la letra A. Es decir, que en este circuito, con una batería de 12 voltios y una resistencia o una carga de 220 ohmios, la corriente que circula por ese circuito es de ¿cuánto?
de 0,054 Amperios. Muy bien. Los que no han dibujado, dibujen hasta allí. Me avisan cuando ya para poder borrar. Muy bien, profe, continúo. ya. Listo, sí, ya, Ujú. yo creo que ya. Muy bien, continúo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que, bueno, creo que se me desactivó la cámara. Ah, ok. Listo, ahora sí. Voy a hacer entonces un cambiecito aquí. Vamos a hacer de cuenta que no tengo el valor de la fuente. Sino que me dan el valor de la carga y la intensidad. Entonces, presten atención a lo que voy a hacer aquí.
Muy bien, entonces, tengo una corriente que está circulando de 2 amperios y una resistencia de 60 ohmios. ¿De cuánto debe ser la fuente de voltaje? Entonces, resuelvan ustedes y me dicen cómo lo hago. Tiene que multiplicar el 2 con el 60, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago de primero? ¿Cómo comienzo a resolver? ¿Cómo dijimos que teníamos que resolver? Se le pone voltaje igual ahí al Resistencia. corriente por resistencia. Y abajo se le coloca el 2 por 60 y pues abajo también se le coloca, a lo último se le pone el resultado. Muy bien, ¿y cuánto es el resultado? 120 voltios. Muy bien, ¿no? Estos muchachos están volando. Entonces, para hallar aquí el voltaje, sí, multiplicamos la intensidad por la resistencia, 2 por 60, y eso nos da que necesitaríamos una fuente de voltaje de 120 voltios. Eso quiere decir que este circuito funcionaría bien con una corriente de 2 amperios y una resistencia de 60 ohmios si le aplicamos 120 voltios. Esta es la forma o el ejemplo cómo funcionaría una estufa de una sola boquilla. Entonces, una estufa tiene una resistencia de 60 ohmios, circula una corriente de 2 amperios y funciona con una fuente de voltaje de 120 voltios, que es lo que nos llega a nuestras casas. Muy bien, copien ese ejemplito y vamos a hacer uno más. Muy bien, resuelvan ese circuito con esos nuevos valores, por favor. Hallemos el valor de la resistencia. ¿Los voltios de cuánto es, profe? 70 voltios. Pero en este caso tenemos que multiplicar. ¿Cómo? En este caso tenemos que multiplicar. 38 ohmios. En el nuevo ejemplo, ¿será que tiene que multiplicar? Sí, Resistencia, señor. ¿qué es igual? ¿A qué es igual resistencia? A voltios sobre corriente. Dividido Exacto, exacto. Entonces no es una Ok. multiplicación, sino una división. Me dio 39 ohmios. Listo, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Solano. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Tenemos resistencia igual voltaje dividido intensidad. Ok, ¿y ahora qué hago? Resistencia igual 70 voltios dividido 1,8 amperios.
Y me dio 38,88 ohmios, pero entonces puse 39, que es más aproximado. muy bien, sí. Para que este circuito funcione bien, con un voltaje de 70 voltios y una corriente de 1.8 amperios, debe tener una resistencia de 39 ohmios, perdón. Una resistencia de 39 ohmios. ¿Listo? ¿Ya copiaron ese ejemplito ahí? Profe, un momento, ya casi. Profe, espera un momentico. Ok.